A nombre de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, le damos la más cordial bienvenida a la presente capacitación denominada Reglamento Interno de Propiedad Horizontal. Para dar inicio, presentamos al doctor Cristian Jordi Peña Acero, quien es abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal, egresado de la maestría en Derecho Civil y Comercial de la misma casa de estudio, maestrando en Derecho Notarial y Registral por la Universidad Señor del Cipán, asistente registral de la zona registral número 11, sede ICA, oficina de Chincha, e integrante de la red de capacitadores de la SUNAR. Adelante, doctor Cristian Peña. Bienvenido y lo escuchamos. Muy buenas noches con todos nuestros participantes que nos acompañan el día de hoy a esta hora conectados. Es para mí un verdadero honor estar el día de hoy aquí con ustedes, a efecto de poder brindar esta conferencia web, cual tiene denominado el Reglamento Interno de la Propiedad Horizontal. En esta oportunidad he tenido por bien hacer unas filminas, unas láminas, el cual nos va a ayudar en el desarrollo de esta conferencia. Si nos pudieras compartir las láminas, por favor. Esta vez me voy a ver ayudado a efectos de poder tener una mayor conectividad a la red para el inicio de las diapositivas. Muchísimas gracias. Esta exposición o esta disertación voy a enfocarme a señalar y a hablar aspectos netamente, uno de aspectos histórico-normativo. La siguiente lámina, por favor, es el cual nos vamos a abordar en este temario en dos bloques. Un bloque, como les señalaba, que es aspecto normativo, un poco de historia normativista, unas cuantas definiciones tanto del reglamento interno y de la propiedad horizontal, y el otro en bloque vamos a hablar netamente abordado a temas casuísticos sobre el reglamento interno y también así mi propia experiencia en la calificación de estos tipos de actos, los cuales nos van a ayudar a comprender a mayor cabalidad. Vamos a desarrollar toda esta disertación en un tiempo de 40 minutos a efecto de poder dar pase después a ustedes. Sé que muchos de ustedes tienen muchas ganas de hacer preguntas de casuística que tienen ustedes, de temas importantes, o de repente si alguna parte de esta exposición no ha quedado muy claro, poderme explayar en mayor profundidad sobre sus preguntas. Bien, visto esta forma que nos vamos a desarrollar, pasamos a la primera lámina, sabiendo que el tiempo es tirano. Vamos a hablar efectivamente de esta historia normativista de la propiedad horizontal. En sí, de forma sucinta señalaremos que es recién nuestro código de 1936 el momento en que se utiliza no esta nomenclatura que tenemos base ahora, sino se utiliza el señalamiento de que existe la facultad de que haya propietarios de diferentes pisos. Bajo esa denominación, nuestro código del 36 ya nos hablaba de que podría existir sobre un predio diferentes propietarios referidos a sus pisos, esto es sus construcciones. Posteriormente, mediante la ley 10.726, ya nos hablaba de una situación de que se podría hablar inclusive por sección correspondiente a cada uno de los propietarios. ¿Sí? No ahondaba de lleno a lo que nosotros señalamos, pero de una u otra manera señalaba de que inclusive en temas de disputa, sea la junta de propietarios quien pueda tomar decisiones a efectos de resolver controversias entre los, podemos decir, propietarios o inclusive poseedores de aquellos pisos. Es mediante el decreto ley 22.11.2 en que realmente ya existía una denominación propia o acorde a la propiedad horizontal. Mediante su reglamento, esto es de una u otra manera, como podemos ver, en tres bloques he tenido por bien separarlos, en los cuales nos va a decir la normativa que estuvo rigiendo algún tiempo, la normativa en color azul, la que está rigiendo actualmente, ¿no? La que nos señala, por ejemplo, nuestro Código Civil, en el apartado, en un artículo remisivo, en el cual nos señala de que la propiedad horizontal se va a regir por la normativa especial, ¿no? Normativa especial que es la 27157, que vamos a hablar a detalle, a mayor ahondamiento en nuestra normativa actual, inclusivamente con su reglamento, ¿no? Su texto único ordenado. Pero ahora acá no queda la cosa, sino que nos encontramos justo ahora
en un trance, podemos decir, ¿no? Trance o situación en cual nos encontramos hacia el paso del decreto legislativo 1568, que ya muy pronto sabemos que va a entrar a regir, que está en una suerte de vacatio legis, ¿no? Pero vamos entrando en que la denominación que se ha existido, que se inició de la propiedad horizontal a partir pues de este reglamento de la ley 10.726, es que desde ese momento se denominó propiedad horizontal. Con la salvedad que con la ley del 27157 es que se determina una nomenclatura diferente bajo el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. Ahora estamos volviendo a nuestros orígenes, a la tipo de denominación que se tenía. Pero ahora quisiera hablar sobre la normativa actual, ¿no? En los cuales nos encontramos a puertas de un cambio también, ¿no? Actual porque esto todavía se mantiene rigiendo, como muy bien señalé, que nuestra normativa actual, nuestro Código Civil, en el artículo 958, ya nos habla de la remisión de la ley en los cuales no mencionamos. He puesto ahí en las láminas artículos en los cuales nuestra normativa señala claramente sobre el reglamento interno. No me he enfocado más yo allá sobre esos articulados, sobre la junta de propietarios o sobre otra normativa. Solamente está sobre el reglamento interno, abocado a esos artículos que mencionamos, ¿no? Y que no, va a ser materia de nosotros, de nuestra disertación o exposición, a efecto de tomar conocimiento. Como bien señalé, la nomenclatura actual es el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, propiamente dicho, porque ahí vamos a ver las variantes que existen en este régimen actual que puede tomarse. ¿No? Todavía vamos a hablarlo, abordarlo posteriormente. Pero quisiera acá andar mayor en este decreto legislativo que ya se encuentra a puertas de su promulgación en cuanto a su reglamento, a su reglamentación, y que posteriormente de 180 días entrará en vigencia. Entonces ya nos encontramos cerca a esta situación de cambio normativo, o sea, estaríamos estudiando algo para volver a estudiarlo, pero valgan verdades que la normativa de una u otra manera mantiene una línea ya determinada hacia lo que es el reglamento interno con referido a la propiedad horizontal. Aquí en este enfoque de esta laminilla he visto por bien considerar dos situaciones, ¿no? La actual normativa de la propiedad horizontal enfocada al reglamento interno, ojo, quiero acá ser preciso, indicar que vamos a abordarlo sobre la propiedad horizontal, sobre la normativa referida a ello. Esto es de manera solamente enunciativa, no es limitativa, porque faltaría inclusive, por ser verdades, la nueva normativa de propiedad horizontal da para muchas clases determinadas porque hay abordamientos de figuras jurídicas novedosas, nuevas, situaciones jurídicas que la norma ha cambiado, ¿no? Pero en esta oportunidad señalaré que con la nueva, con la actual propiedad horizontal, no se hace referencia a que exista un reglamento interno de hecho, sino que es la directiva del régimen de propiedad exclusiva y propiedad común que nos da de alguna manera señalar de que en caso no existiera, pero se exige los elementos necesarios para que se conjugue la propiedad horizontal, es que nos encontraríamos a un reglamento de hecho. El tribunal también registral ha señalado en algunas resoluciones sobre esta situación. Si se cumplen los elementos, pero sin que se haya escrito o sin que se haya otorgado el reglamento interno, nos encontraremos de alguna u otra manera en esta situación. A diferencia de la nueva propiedad horizontal, que sí ya nos hace mención de que no solamente hay un reglamento interno de hecho, sino hay una propiedad horizontal de hecho, obligaciones, situaciones que tienen que cumplir, así no haya otorgado o así no se haya inscrito un reglamento interno. Entonces, de una u otra manera, suple esta deficiencia o esta situación no determinada por la ley de forma expresa por la nueva normativa. También hablamos de que la actual propiedad horizontal, como muy bien señalé, que se encuentra supeditado a dos regímenes, ¿no? Uno, el de propiedad exclusiva y propiedad común, algunos que le llaman propiamente dicho, y también con el régimen de independización y copropiedad. Este régimen voy a abordarle una laminilla a mayor profundidad porque tiene sus ciertas características que es bueno mencionarles en claro. A cambio, con la nueva normativa, sí señor, efectivamente con la nueva normativa
solamente va a existir un único régimen, el régimen de la propiedad horizontal. Entonces algunos me preguntarán, Cristian, ¿qué pasará con estas situaciones de estas dualidades que va a existir? Porque al entrar la nueva normativa, muchos reglamentos internos se van a encontrar con el régimen de independización y copropiedad. Porque si valgan verdad es que de alguna u otra manera el régimen de propiedad horizontal está establecido o mayor vinculado hacia una situación de la propiedad exclusiva y propiedad común. Lo que he visto por bien la normativa recogerlo a una sola situación y que no exista ningún tipo de dificultades en su determinación. ¿Por qué? Sucedía de que muchas veces algunas personas, algunos propietarios, optaban por el régimen de indemnización y copropiedad. Sin embargo, en su funcionamiento o en la situación que ellos le querían dar, era el de una de propiedad exclusiva y propiedad común, haciéndole de esta manera inviable, porque recordemos que el de independización y copropiedad, la normativa nos señala de que sobre los bienes comunes existe esta situación de copropiedad en cada uno de los propietarios pertenecientes a cada una de las unidades. Situaciones que hacía de una u otra manera de repente inviable en cuanto a la toma de decisiones o de repente no se quedaba claro la situación de que estábamos en referencia. También pasaré a explicar de que en la actual propiedad horizontal en cuanto a la toma de decisiones de desafectaciones o de repente de ceder o de hipotecar a un bien de propiedad común, se requerían no como menos los 2/3, ¿no?, de porcentaje de participación. Sin embargo, en la nueva propiedad horizontal ya la normativa ha sido un poco más rígida, ha requerido un mayor requerimiento de porcentaje de participación, dándole a un 75%. Hecho interesante, ¿no? De una u otra manera ya pone una situación de una valla mayor en cuanto a los porcentajes que sean necesarios para la toma de decisiones al área de desafectación, ceder, transferir o cualquier estas situaciones que se puedan realizar sobre las áreas de propiedad común. Por otro lado, también recordemos que en la actual propiedad horizontal se puede realizar, ojo, aprobar. No estamos hablando sobre su inscripción. La aprobación es la forma en que se redacta, se elabora o se dicta este reglamento interno, que puede ser con la actual propiedad horizontal, puede ser el promotor, el propietario constructor, los propietarios con los votos favorables más del 50% de las porciones de participaciones. A cambio, con la nueva propiedad horizontal, inclusive puede ser el promotor inmobiliario con titularidad inscrita, el propietario propiamente, lo superficiario, ¿no? El hecho que tenga de superficie, más también inclusive los propietarios que representen más del 50%, así no esté acreditado su inscripción, ¿no? Esto es una nueva requisito en el cual pueden otorgar, aprobar, más no solicitar su inscripción, que eso es todavía, en cuanto a la nueva propiedad horizontal, va a estar supeditada al pronunciamiento de su reglamentación, ¿no? Entonces, pero sin embargo, con la actual propiedad sí nos da algunas salvedades, que puede ser el propietario o el presidente. Ahí vamos a hablar a profundidad un poco mayor en unas láminas siguientes. Bueno, ya visto esta situación de situaciones propiamente históricas, las comparaciones que hemos realizado en la propiedad horizontal, el decreto legislativo que muy propiamente, muy prontamente nos va a regir, es necesario señalar una definición sobre lo que entendemos propiamente por el régimen de propiedad horizontal, ¿no? O también determinado hacia el reglamento interno. Y es como bien señalamos que el reglamento interno viene a ser, pues, una suerte de negocio jurídico. Entendamos hacia nuestra normativa un acto jurídico, en los cuales se van a constituir la propiedad horizontal, ¿no? Que en esta como normativa, como muy bien señalamos, hablamos de un régimen de propiedad exclusiva y común, en las cuales se va a proclamar que una edificación cuenta con propiedad exclusiva y propiedad común, se encuentra o pues se encuentra en proceso para ello. Una edificación, hablamos en el sentido de que puede existir un pre-reglamento interno, ¿no? O que se va a constituir una edificación, pues, con algunas salvedades en el hecho de que en algunas situaciones no es necesario constituir edificación para poder constituir reglamento interno. Pero lo que es una vez que se ha dado, establecido este reglamento interno, va a generar una mixtura de efectos jurídicos de carácter obligacional y de reales. Pero no cualquier derecho reales, sino existe una dualidad en esta situación de derechos. ¿Por qué motivo? Se preguntará.
porque los propietarios de propiedad exclusiva lo son íntegramente del área en la cual se encuentra determinada su propiedad, pero asimismo sobre las áreas de propiedad común utilizan de una manera para hacer efectivo su titularidad, ¿no? Entonces es una amalgama, una mixtura, los efectos jurídicos de carácter obligacional. ¿Por qué motivo? Porque siempre va a tener un aspecto de pagar determinadas cuotas que se establecen a través de la Junta de Propietarios y que está determinado en el reglamento interno a efectos de cumplir las obligaciones propias. Entonces, este aspecto del reglamento interno tiene una vitalidad fundamental en la constitución de las juntas de propietarios. Determina no solamente derechos, sino limitaciones inclusive de los que se puedan hacer sobre algunas áreas comunes. Se establecerá algunas cargas o obligaciones que deban de cumplir algunas propiedades exclusivas, ¿no? Entonces, esta mixtura de situaciones es lo que consideramos es necesario indicar un reglamento interno. Claro, está indicarle que esta definición es de acuerdo a la Directiva de Propiedad Exclusiva y Propiedad Común, con algunos aspectos doctrinarios, ¿no? Acordes actualmente. Bien, aquí justo es el punto en que ya vamos ahondando a tallar sobre los regímenes de la ley de la 27157, que algunos le llaman que el régimen de la propiedad exclusiva y propiedad común, propiamente dicho, ¿no? Para separarlo del texto nombre juris general que tiene, en las cuales nos señala que aquellos edificios de departamentos de uso residencial, comercial o industrial o mixto van a poder acogerse a esta situación. El típico caso de las edificaciones de construcciones por departamentos, ¿no? Eso nos queda sin ninguna duda que este tipo de edificios va a poder constituirse su reglamento interno bajo este régimen de propiedad exclusiva y propiedad. Pero como tenemos otro tipo de régimen también que señalar, que es el régimen de independización y copropiedad. Aquí ya suene, nos está diciendo, nos está haciendo un poco de ruido que a esta separación existe serias situaciones en las que características propias de la edificación o el predio donde se encuentran va a tener que establecerse esta situación de régimen, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque la norma nos señala que las quintas, las casas en copropiedad, centros y galerías comerciales o campos feriales, u otras unidades inmobiliarias en las cuales cuenten con bienes comunes, van a poder acogerse al régimen de independización y copropiedad únicamente, ¿cierto? Entonces, esta situación entonces ya nos señala de que no todas las quintas podrían establecerse otra situación, ¿no? Entonces me refiero a de que edificios por departamentos de uso residencial, las edificaciones para departamentos, no podrían acogerse a un régimen de indemnización y copropiedad. ¿Por qué motivo? Porque recordemos lo siguiente. En la configuración de una quinta sí se podría acoger entonces a un régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. La respuesta es que sí. En varias reiteraciones del Tribunal Registral ha señalado de que sí, posible que así se cuente con una formalidad de quinta, es posible que se pueda establecer al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, porque recordemos que es la voluntad de los titulares o propietarios quienes determinan por cuál régimen adoptar. Sin embargo, no podría hacer lo mismo para el régimen de departamentos porque no podría cumplir las características siguientes. La de una quinta. La normativa nos habla que una quinta es una vivienda continua, unifamiliar, o de repente puede ser multifamiliar, eso no tiene ninguna implicancia, pero que cuenta con un pasaje común, pasaje de acceso común, en el cual se proyecta desde la avenida y que permite el acceso hacia cada una de estas unidades inmobiliarias. Sin embargo, unidades inmobiliarias que de proyectarse hacia arriba deberá permanecer de la misma titularidad sobre el propietario de la unidad determinado sobre esa unidad física. Entonces, no podría existir otro propietario diferente al del primer piso. Entonces, de esta manera ya está determinado y claro cuáles son los aspectos fundamentales de cada uno de estos regímenes establecidos por la ley 27157.
Aquí quiero señalar, leer la importancia de los actos que son inscribibles, que se inscriben en el registro de propiedad inmueble, en el registro de predios, sobre el reglamento interno. Uno es, sin lugar a dudas, su inscripción del reglamento interno, la regularización del reglamento interno, la adecuación, la modificación y extinción. Todo referido efectivamente al reglamento interno. En cuanto a su inscripción, hablemos que este se va a inscribir en la partida matriz. Señalamos partida matriz al hecho, propiamente a la partida, de las cuales se van a independizar cada una de estas unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva, y las cuales van a contar con su propia partida, pero van a estar vinculadas con la característica o descripción de que han sido independizadas bajo un régimen de propiedad exclusiva y común o bajo independización y copropiedad, que se van a inscribir en el rubro P. Es bueno señalar que los 5 rubros en cuales se establecen el registro, ¿no? El rubro A, rubro B, rubro C, D, E y bueno, inclusive también F, ¿no? Pero sobre el rubro B es que se va a establecer el reglamento interno como una descripción del inmueble, ¿no? Es bueno indicar que la descripción de la declaratoria de fábrica, esto es, la edificación, es necesaria, ¿no? Necesaria, eso es importante señalar, para poder constituir una edificación propiamente tenemos, ¿no? Al amparo de la normativa 27157, que se puede hacer por regularización o de repente con la normativa establecida por la vía municipal, la 29090, en las cuales son los dos supuestos. Claro está que existen otras formas de que se puede regularizar la edificación, pero aquí es importante señalar que la 27157, igual de la ley de propiedad, sí, propiedad común, ha visto por bien la situación de regularizar edificaciones. Aquí es donde dice en la normativa, ¿no? Salvo disposición expresa en contrario, de que no sea necesario establecer edificación. A ver, yo voy a decir uno, que en nuestra propia normativa de reglamento de propiedad de inscripciones de predios nos señala de que cuando se tiene alguna subdivisión y que sea este tipo quinta, se va a requerir que se constituya un reglamento interno bajo el amparo de que no sea necesario construir la edificación. Este es uno de los supuestos en los cuales la norma nos señala de que no es necesario una edificación para poder constituir reglamento interno. Otra normativa encontramos en la 29090, en las habilitaciones urbanas de tipo exclusivas y común, en las cuales nos habla de que posible que no se constituya edificación bajo esta situación específica de que como son habitaciones que se encuentran supeditadas a esta situación de exclusividad y áreas comunes manteniéndose todavía, que posteriormente puedan regularizar su edificación. Es otro supuesto. A ver, no sé si alguno de repente de nuestros participantes puede escribir algún tipo de otra situación que conozcan en las cuales se pueda constituir reglamento interno sin que se requiera la edificación. Bueno, otro más es también en la habitación urbana de tipo recreacional o playa o vacacional, ¿no? O provisional, en cuales también nos requiere la normativa de que se constituya reglamento interno como obligatoriedad. A ver, de repente alguno de nuestros participantes puede escribir en el chat. Bien, pero también hablemos sobre este reglamento interno que requiere una formalidad, ¿no? La formalidad viene establecida por la escritura pública o documento privada con firma certificada. Aquí el tribunal, en varias resoluciones, en cuanto a la formalidad, si bien es cierto, no ha sido tan riguroso en ponerle como ad solemnitate en la situación de que sea la escritura pública. Esto es como un requisito de solemnidad a la formalidad mayor, sino que ha permitido que sea también mediante documentos privados, ¿no? Esto ha de una u otra manera facilitado, ha sido más fácil de acceso para poder constituir un reglamento interno. También nos han señalado que para su constitución del reglamento interno sea necesario la intervención de todos los propietarios, o en su caso, del presidente, ¿no? Que donde se establezca
mediante acta de junta de propietarios equivalente al 50% de los que se participan para que puedan otorgar y requerir su inscripción. Aquí también quiero abordarme sobre el contenido del reglamento interno. De carácter de faz, simplemente enunciativa solamente para mencionarlos de forma sucinta, no quiero ahondarme, enfocar en estas situaciones. ¿Por qué motivo? Porque el reglamento interno, a ser un negocio jurídico con ciertas características o limitantes que le pone la propia ley, ha establecido de que sean los otorgantes, los propietarios, en quienes de alguna u otra manera señalen cuáles van a ser las normativas en las cuales se rijan cada uno de ellos. El reglamento ni la normativa de la ley 27157 ha establecido algún parámetro fijo. Claro está que se dictó en su momento un reglamento modelo, ¿no? A cargo del Ministerio de Vivienda, pero ello no quiere decir de que no pudieran de alguna u otra manera señalar algún articulado propio de estos contenidos del reglamento interno que pudiera tener. Claro está que recordemos que es importante señalar que algunas veces algunas juntas de propietarios o algunos reglamentos internos es necesario a una vez buscar antes o previamente realizar alguna adquisición de un predio. Es importantísimo esto, porque en este reglamento interno vamos a tener las obligaciones, derechos, limitaciones que van a poder hacer sobre el uso efectivo de su propiedad. Entonces, es por ello la importancia de ver el reglamento interno de aquellos departamentos. Sí, aquí como mencioné, ¿no? Se va a determinar en este reglamento interno el predio matriz, las condiciones, las secciones de propiedad exclusiva importante, sus derechos o obligaciones, las limitaciones y disposiciones, la relación de los servicios comunes que van a tener, los porcentajes de bienes comunes y gastos que se van a obtener, porque estos se determinan y se prorratean según el porcentaje de participación que tenga cada uno de los propietarios sobre los gastos correspondientes a la integridad de la edificación. El régimen de junta de propietarios, sus órganos de administración, sus facultades, las responsabilidades y atribuciones que les puede conferir el propio reglamento, también lo relativo a las reuniones o sesiones ordinarias y extraordinarias, ¿no? El quórum necesario para toma de decisiones y las votaciones o acuerdos en realizar. Aquí, como pueden ver, señalé algo importante que la propia modificación a que hubo a la 2715, en las cuales se estableció que debe ser necesario que se constituya un protocolo, ¿no? Esto en el supuesto, como bien sabemos, es de las pandemias o desastres naturales que puedan surgir, siniestros en la propia edificación. Es por ello que se vio por bien que se constituya al artículo 42 de la ley 27157, situación del protocolo. Ahora bien, la normativa nos habla de que es necesario. Sin embargo, mediante un precedente se señaló que, si bien es cierto, el protocolo, la normativa nos dice que es requisito que contenga un reglamento interno, sin embargo, no es obligatoriedad para su inscripción. ¿Por qué motivo? Porque solamente habla de haces netamente fuera del registro. Situaciones extrarregistrales. No importa el registro que se constituye este protocolo para su calificación. No entra en el aspecto calificativo el poder determinar si este protocolo se ha dado con las condiciones necesarias, pero ojo que la normativa sí lo pide, ¿no? Es importante señalar esto sí, pero más no para la calificación. Eso es un precedente de observancia obligatoria. Siguiente lámina, por favor. Aquí ya también recordemos que hemos señalado pactado en 40 minutos para que ustedes también puedan hacer sus preguntas. Sé que muchos requieren estas absoluciones de preguntas y poder de una u otra manera hablar a profundidad sobre algún tema particular. A unas observaciones frecuentes que se puede atribuir algunas veces existe que recordemos para el reglamento interno, para su constitución, tenemos la edificación, ¿no? Una vez que se ha presentado la documentación que señalaba, el documento privado o escritura pública, tiene que venir acompañado netamente de documentación técnica. Esto es importante señalar, ¿no? Documentación técnica de los planos de independización y también debe contar con su memoria descriptiva de los
unidades de propiedad exclusiva, unidad de propiedad común, que se utilizan, ¿no? ¿Para qué motivo? Para que se quede delimitado y se pueda realizar la independización en su momento de las unidades de propiedad exclusiva, señalando en el reglamento también la forma que ésta tenga respecto a la ubicación de las áreas de propiedad común, a las ubicaciones de la propiedad exclusiva, y así de esta manera evitar cualquier tipo de discrepancia, ¿no? Entonces, por esta denominación, algunas veces las denominaciones en cuanto a las áreas de propiedad común de repente no queda muy clara en los planos de independización y son mal redactados en el reglamento interno, lo cual de repente conllevaría alguna observación. ¿Ven? Un claro ejemplo, ¿no? Sobre un predio se tiene áreas comunes que están llamadas o denominadas escaleras, por ejemplo, ¿no? Pero están enumeradas una, dos, tres, pero en los planos no se logra determinar efectivamente esta correlación numerativa. De repente podemos encontrarlos por la denominación de las áreas, pero algunas coinciden. Entonces, para que evitar ese tipo de situaciones de materia observativas que se puedan dar, es que es necesario que estén siempre delimitados tanto en la documentación técnica como en el reglamento interno, porque es necesario que estas documentaciones vengan aparejadas de forma pública, ¿no? O sea, permita la vincularidad entre lo que está en los planos y el reglamento interno. También algunas veces no se consideran las áreas de propiedad común, ¿no? En su integridad no se mencionan, algunos artículos son contradictorios, ¿no? No tienden a regular algunas situaciones que se menciona si el acuerdo que requiere con mayoría absoluta o mayoría calificada, ¿no? Entonces, sobre algunas situaciones particulares que determina el reglamento, de repente algunas veces sobre el periodo de funciones del presidente, en un artículo nos habla de que es de 4 años, pero en otro nos habla que es de 2, entonces esta discrepancia que pueda existir no permite una cabalidad de interpretación del reglamento interno. También no se consigna algunas veces las funciones del presidente o la junta directiva. Siempre es bueno señalarla a efecto de que puedan publicitarse en su momento de su elección, no tengan que acordar o previamente una modificación del reglamento interno porque es necesario que se condija cada uno de ellos. Ojo que en la normativa no nos ha señalado cuál es la fecha límite en la cual pueda ejercerse el periodo un presidente o una junta directiva. No solamente les ha atribuido que debe ser necesario que se establezca una fecha, ¿no? Pero no nos ha dicho en efectivamente que un presidente, una junta directiva tenga un periodo de 2 años, por ejemplo. No lo ha dicho, no. Ha dado esa facultad al otorgante del reglamento interno en su redacción pueda establecer el periodo de vigencia del presidente o la junta directiva. Siguiente lámina, por favor, justo ya hemos hablado de esta parte. Quiero aquí abordar algunas resoluciones importantes del Tribunal Registral, que es importante mencionarlo. ¿Por qué motivo? Recordemos nosotros que el registro, o propiamente, está vinculado por dos instancias, ¿no? La primera instancia que está abocado, hablemos del ámbito registral, está abocado por los registradores, y la segunda instancia por los tribunales registrales. Es los tribunales registrales quienes a la denegatoria de la primera instancia pueden realizar un segundo pronunciamiento en el ámbito registral sobre aquellas denegatorias que se hagan o liquidaciones correspondientes. Aquí, en este caso, una resolución del tribunal nos habla de que cómo de calificar el reglamento interno, ¿no? Y en este caso para la independización. Para efectos de registrar el reglamento interno y la independización de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva, corresponde a las instancias fiscales verificar la adecuación del título con el periodo inscrito, que se cumpla con la documentación requerida. Esto es, normativamente y a su vez exista concordancia en la misma. Documentación necesaria, como bien señalé, documento privado, el reglamento interno, memoria descriptiva de independización de cada una de las unidades de propiedad exclusiva y propiedad común, y los planos de independización. Eso es siempre cuando encontremos con la fábrica inscrita. Sí, eso es lo que nos ha dicho el tribunal, una resolución 2023, en que siempre es necesario que se establezca esa situación. Ojo que acá quiero hacer un paréntesis, que la normativa ya nos ha hablado de que en ciertas discrepancias que puedan existir siempre va a primar el plano, ¿no?
con la salvedad de que ya sea el plano se vea con alguna cierta error que a la simple inteligencia se pueda suplir, entender que lo que prime es el reglamento. Eso es lo que ha señalado el Tribunal Registral en ciertas resoluciones reiterativas. Acá, importante, como muy bien señalaba yo, que en quienes deben ser los que otorguen el reglamento interno, ¿no? Cuando estemos entre una figura de copropiedad para poder constituir un reglamento interno, deben ser aprobados por todos los propietarios. Todos los copropietarios deben intervenir. No se puede dejar que uno de los propietarios inscritos no participe. ¿Y esto por qué? Tiene sustento, porque recordemos que a la hora de poder constituir el reglamento interno, la partida matriz donde se encontraba la titularidad va a dejar de ser solamente esta partida y va a pasar la titularidad sobre las unidades de propiedad exclusiva, y sobre la partida matriz solamente quedará área común. Existe una modificación sobre la unidad. No cualquier modificación, sino una de vital importancia, que es por ello que la normativa ha requerido que intervenga la totalidad de propietarios. Y otra situación que puede surgir, que es importante y necesario señalar, que inclusive que puede existir que en el reglamento interno exista entre sus artículos regulatorios cierta ambigüedad, no quede muy claro. Podemos hablar del periodo, podemos hablar por la toma de decisiones, podemos hablar de algunas situaciones inciertas o contradictorias, ¿no? Entonces, lo que ha visto por bien señalar o establecer es que puedan acordarse mediante un acuerdo que estas situaciones dubitativas se regularicen en un acuerdo de junta de propietarios y puedan celebrar el acto que necesitan para poder regularizar las situaciones que toma de elecciones que tienen sobre la junta de propietarios. Entonces, al existir una duda, antes de que puedas realizar toda una modificación del reglamento interno, se puede indicar que esa toma de decisiones, imaginemos que el reglamento interno dice que en un artículo son de 4 años y en otro de 2. Entonces no queda claro cuál es el artículo o cuál es el periodo de vigencia del presidente que podría elegirse para el periodo de funciones. Mediante un acuerdo se puede decir que existe en nuestro reglamento interno estos artículos de discrepancia y que por tal motivo acordamos de que sea solamente de 2 años y procedemos a la inscripción de nuestro presidente por 2 años. Siguiente lámina, por favor. Estamos con el tiempo. Voy a... En contenido del reglamento interno. Siguiente lámina, por favor. Acá este es un punto importante que quiero señalar, de que el reglamento interno puede señalar que exista una modificación unilateral al reglamento interno, ¿no? Para que solamente sea una de las personas que se han facultado, que puede ser el presidente u otra persona, en las cuales se declare que él unilateralmente va a poder realizar tantas modificaciones hacia el reglamento interno. También puede existir modificaciones en el propio articulado en las cuales se establezca que cuando se vayan a hacer unas acumulaciones o subdivisiones o independizaciones de secciones de propiedad exclusiva, como los porcentajes no varían frente a los demás propietarios, sino que solamente se retrotraen, se unen o se dividen sobre una unidad ya creada, es posible que ellos puedan intervenir. La normativa nos ha señalado de que debe intervenir bajo escritura pública. Esta situación de la modificación unilateral sí le ha dado una formalidad mayor. Entiendo que el legislador en su momento ha señalado de que es necesario esta formalidad por el aspecto de responsabilidad que pudiera caer en manos de que esta persona tiene la facultad otorgada para poder realizar una modificación unilateral. Esto es sin requerirse un acuerdo de junta de propietarios. Es, casi ya estamos en la hora, solamente un paréntesis aquí antes de concluir. En cuanto, si bien hablé sobre el reglamento interno, podemos hacer la inscripción, su regularización, su adecuación, inclusive su extinción también, ¿no? Aparte de su modificación. En cuanto a la adecuación, tenemos que hacer lo siguiente. La adecuación se da, ¿por qué motivo? Porque algunas de esas normativas que vimos históricamente, la propia horizontal, se constituyeron con esa normativa, sin embargo, a la fecha no se han actualizado a la 27157.
Entonces, Cristian, ustedes me preguntarán, Cristian, ¿qué? Cuando salga el decreto legislativo de la propiedad horizontal, ¿vamos a tener que adecuar? Sí, efectivamente se va a tener que realizar. Todos los reglamentos internos van a tener que hacer esta adecuación hacia la nueva normativa que se va a establecer. Por otro lado, en cuanto a la extinción, la normativa, la directiva ha sido clara en señalar de que puede dejarse sin efecto bajo los siguientes supuestos: de que el propietario de todas las unidades de propiedad exclusiva sea uno solo y que éste, mediante documento privado, deje sin efecto la situación de reglamento interno otorgado. Bajo este supuesto ya se extingue el reglamento interno. Otro supuesto es también que la normativa ha señalado por unas cuestiones fácticas de que al existir alguna demolición sobre la edificación, efectivamente se da como consecuencia la extinción del reglamento interno. También hablé sobre la regularización del reglamento interno. La regulación con reglamento interno es una situación en la cual es que aquellas unidades que ya se encuentran, o como hablaba, ¿no? De reglamento de hecho, que ya se encuentren con las condiciones necesarias o elementos de una propiedad horizontal, que sin embargo no encuentran su situación de regularización en cuanto a su edificación y la constitución de reglamento interno, se les permita de una forma única realizar esta regulación, tanto fábrica como reglamento, bajo la normativa de que puedan reunirse mediante un presidente, acuerdo del 50% más de las acciones, en este caso, como no sabemos cuáles son los porcentajes establecidos, que se han establecido a través de unidades, ¿no? La mayoría del 50% más uno. Puedan publicar en el periódico peruano de que se están realizando estos acuerdos para regularizarse y uno de mayor circulación, ¿no? Periódico, mayor circulación. Bueno, esto ha sido más o menos todo este querido ahondar en la propiedad horizontal. Sé que el tiempo nos ha quedado muy corto. Inclusive espero poder dictar sobre el decreto legislativo de la propiedad horizontal, que es un tema muy novedoso, muy interesante y que sin ninguna duda nos va a llamar a muchas interpretaciones normativas e interpretaciones que se puedan tener. Esto ha sido todo por parte mía. Muchas gracias.